¿Te imaginas que el hecho de haber rechazado una propuesta de amor fuera el motivo suficiente para recibir una venganza tan malévola que haya durado toda la vida? Esta historia está basada en hechos reales. Te invito a que la escuches hasta el final, está muy interesante. Agradeciéndote tu cariño y amistad, te mando un fuerte abrazo hoy 14 de febrero. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Ciega al amor, mía o de nadie, basado en hechos reales. La siguiente experiencia le sucedió a mi tía. Su nombre era Ernestina, una gran artista muy reconocida, y no solo en la ciudad, sino también en otros estados de la República Mexicana. Su vida la dedicó al piano. Sin embargo, la historia no es tan sencilla. Hoy quiero platicarte parte de su vida y de cómo fue víctima de brujería. Mi nombre es Carmen y esta es su historia. Mi tía era la cuarta hermana. Mi papá es el hermano mayor, luego le sigue otro tío, después una tía y por último mi tía Ernestina. Yo recuerdo desde muy pequeña que ella tenía un bonito rostro, atraía a muchas personas, y no solo por aquel, sino por lo magnífico que tocaba el piano. Cuando la escuchabas tocar, te transmitía sus sentimientos. Incluso cuando ella llegó a anciana, sus dedos seguían entonando aquellas maravillosas melodías. Cuando tenía unos 12 años de edad, me acerqué un día que fuimos a visitarla. Ella vivía con mi tío. Él era divorciado, así que se fue a vivir con mi tía, a su casa. Bueno, era casa de mis abuelos, que habían heredado aquella siendo la única mujer, ya que jamás contrajo nupcias. Cuando llegamos, estaba practicando el instrumento. Era muy dedicada, no por nada era grandiosa. Me senté en una silla mecedora que tenía a un lado y cerré los ojos. Recuerdo que tocaba la pieza La vida en rosa, que es una canción originaria de Francia, que habla del amor, por lo que al terminar aquella le aplaudí y me le quedé mirando. Ella tendría unos 60 años aproximadamente, y le pregunté por curiosa qué le había sucedido en la espalda. Ella separó sus manos de aquellas teclas de marfil, giró y me dijo que había tenido un accidente años atrás. Entonces le pedí que me contara. Ella me contestó que para contarme lo del accidente no era tan simple. Me tendría que contar parte de su juventud para que yo entendiera. Entonces le dije que quería que me contara. En eso mi padre se me acercó y me dijo que ya nos íbamos a la casa. Entonces yo le dije que me quería quedar con la tía Ernestina, que pasaría la noche ahí y que como el día siguiente era sábado, no tendría escuela. Entonces mi padre volteó a ver a mi tía y ella asintió con la cabeza. Dijo que no tendría clase más tarde, haciendo referencia a las clases particulares que daba en casa y también a las clases de ballet en las que ella tocaba para acompañar la práctica de las bailarinas en el Centro Cultural de Bellas Artes. Acompañamos a mi padre a la puerta y ahí nos despedimos. Después me dijo que la siguiera a la cocina y que nos tomaríamos un chocolate caliente con pan y que ahí me contaría su historia. Me contó que alrededor de los 18 o 20 años de edad, ella ya era una pianista consumada, era muy virtuosa y además empezó a tocar el piano a muy corta edad, tal vez entre los 5 o 6 años, por lo que llamaba mucho la atención. Una mujer culta, guapa, arreglada, delgada y además con cierta fama, por lo que muchos hombres la querían enamorar. Sin embargo, a ella no le importaba aquello en ese entonces. Decía que quería poner en firme su carrera y después tendría tiempo para enamorarse.
Sin embargo, un hombre no estaba de acuerdo con aquella decisión. Su nombre era Rigoberto. Aquel era un hombre adinerado, mucho más grande que ella. Tal vez le llevaba unos 10 o 12 años. Además que no tenía muy buenas costumbres y muy poco atractivo. Él era jugador, por lo que había hecho parte de su dinero en peleas de gallos o apuestas clandestinas. Ella a veces se sentaba fuera de su casa para platicar con las personas, como se acostumbraba antiguamente. Así que había convivencia con los vecinos y amigos. Ahí Rigoberto pasaba para platicar con mi tía. Sin embargo, ella era muy educada y hablaba lo necesario, sin hacer ningún desprecio. Pasaron unas 4 semanas cuando Rigoberto se acercó a mi tía para pedirle permiso para enamorarla. Ella le dijo que se sentía halagada, pero que no quería tener algún compromiso, que quería seguir dedicándose al piano. Entonces, él le dijo que esperaría que le diera el sí. Ella le dijo que era muy amable, pero que mejor buscara a otra mujer que lo hiciera feliz. Entonces, mientras me contaba aquella historia, daba poco a poco unos sorbos de chocolate caliente. Yo le pregunté solo para que me confirmara si había algún tipo de atracción con aquel hombre. Ella me dijo que no le gustaba en lo más mínimo y le hacía saber que no estaba interesada. Sin embargo, aquel sujeto seguía presionando para lograr su cometido. Por tanto acoso de Rigoberto, mi tía decidió irse un tiempo a casa de unos familiares para tratar de que aquel tipo se olvidara un poco de ella. Sin embargo, cuando regresó, tal vez en unos 15 o 20 días, él fue nuevamente a verla. Mi abuelo se tuvo que meter en el asunto, puesto que era tanto el acoso que le daba miedo que ella fuera sola a algún lugar. Pero aquel hombre malvado seguía con su misma cantaleta. Pasaron unos 6 meses, porque ese hombre sí era perseverante. Mi tía le dijo que no estaba interesada, que ya le había dicho muchas veces que no quería tener algo que ver con él y que ahora quería enfocarse en su carrera artística. Entonces Rigoberto empezó a reírse y le dijo que si eso era lo que ella quería, él iba a hacer que así sea por el resto de su vida, que si no le hace caso a él, ella estaría ciega ante el amor de un hombre. Y dijo textualmente: serás mía o de nadie. Y que solo se dedicaría a la música, que tanto ama. Se fue enfurecido y vio cómo aquel hombre se alejaba y se cubría con la oscuridad de la noche. Yo estaba con los ojos cuadrados, escuchando fielmente. Entonces le pregunté que cómo se había lastimado la espalda, ya que ella tenía un tipo de joroba en la parte de arriba de la espalda y además estaba su columna como torcida, a lo que me contestó que todavía faltaba un poco más para decirme cómo le sucedió aquello. Me dijo que pasaron los meses y no volvió a ver a ese sujeto. Y justamente cuando mi tía Ernestina cumplió 22 años de edad, conoció un hombre. Ella me dijo que era muy guapo, alto, delgado, algo así como en la foto que te dejo aquí. Su madre le decía que era un muy buen partido y que se veía que estaba enamorado de ella. Sin embargo, mi tía Ernestina le decía que sí le agradaba, pero que no le nacía tener una relación. Por lo que aquel hombre atractivo se fastidió y no volvió a buscarla nuevamente. Pasaban los años y mi tía seguía ensimismada con la música, siempre buscando mejorar, tocar en conciertos y abrirse paso en la vida con su pasión, por lo que empezaban a caerle aún más pretendientes. Sin embargo, ella no los notaba, era como si no los viera, como si estuviera ciega al amor. Entonces la abuela le decía que se fijara, que era una mujer muy atractiva y que había hombres que podrían acompañarla en la vida. Incluso había un chico que la amaba tanto
que decidió cambiar su residencia para estar cerca de ella. Sin embargo, mi tía Ernestina jamás le hizo caso. Pero ahí viene lo más macabro de la historia. Cuando ella iba a cumplir 24 años, decidió irse de viaje. Iría en autobús a otro lugar no tan lejano. Iba a ir con su madre. Pero aquel transporte tuvo un accidente y rodó por la carretera cayendo en una pendiente. Hubieron varias personas heridas, entre ellas mi tía Ernestina. La pudieron rescatar e internar de inmediato y, sin embargo, su espalda estaba muy lastimada, por lo que tuvo que estar en cama cerca de un año. Estaba tan mal que pensaban que no volvería a caminar. Ella se fue rehabilitando poco a poco, lo que se conocía en aquel entonces, y logró ponerse nuevamente de pie para regresar a su amada música. Y justamente a la semana en la que mi tía podía caminar, claro, con la ayuda de un bastón, llegó una carta a la casa. Era de Rigoberto y le decía que ya no se había aguantado más las ganas para restregarle en el rostro, que estaba cumpliendo su promesa, que le había hecho una brujería negra para que ella estuviera ciega ante el amor y además que le sucedieran cosas malas, para que de vez en cuando tenga conflictos con su amada pasión musical y que pudiera ver aquel instrumento sin poder tocarlo, y que hasta el día que él se muriera, ella estaría así, porque quería que pagara el desamor que tuvo con él. Me dijo mi tía que lloró y le gritó a su madre para que le ayudara a sentar. Le dio la carta para que leyera. Entonces mi abuela dijo que iba a buscar ayuda para que aquel malvado no se saliera con la suya. Mientras mi tía me contaba, se secaba una de las lágrimas que le caían por el rostro. Yo la tomé de la mano y le dije que me siguiera contando la historia. Suspiró y me dijo, bueno, ya sabes por qué tengo así la espalda. Con los años, tuve que hacerme varias operaciones para poder corregir los males del accidente. Así que sí, varios meses tendría que estar postrada en cama. Yo le dije que lo sentía mucho, pero que me contara qué había hecho para tratar de arreglar la situación. Ella me dijo que su madre se movilizó, que fue a ver a varias personas en busca de ayuda. Sin embargo, eran unos charlatanes. Decía que le hacían operaciones espirituales para que le ayudaran a curar su columna y además que le ayudaran a saber qué había hecho aquel hombre y poder contrarrestar la maldad. Sin embargo, no funcionaban. Pasaron los años y era todo el esfuerzo en vano, hasta que un día fue a tocar a Bellas Artes. Tendría en aquel entonces unos 32 años de edad. Usaba un bastón para poder caminar. Me dijo que estaba saliendo y que iba a tomar el autobús para regresar a su hogar, cuando de repente una mujer se le acercó y le ayudó a subir al transporte. Se sentaron juntas, pero aquella la volteaba a ver. La veía con mucha insistencia, por lo que mi tía Ernestina le preguntó que si se le ofrecía algo. La mujer le dijo que era vidente y que la vio caminar y que sintió la necesidad de acercarse y hablar con ella, que quería decirle que tenía un trabajo muy fuerte encima, que tenía sombras que estaban a su alrededor y que su aura no se veía tan iluminada o fuerte a causa de esos seres, que necesitaba buscar ayuda pronto, porque si no, más adelante, eso la consumiría. Mi tía no dijo nada, y en la siguiente parada la mujer se bajó del autobús. Ambas se miraron a través de la ventana cuando aquel se puso en marcha. La tía Ernestina llegó a casa y le dijo a su madre lo que había sucedido. Entonces mi abuela le dijo que por qué no le pidió sus datos. Mi tía le comentó que sintió como que su mente se puso en blanco y no pudo pensar más allá. Simplemente la miraba. Cuando mi tía cumplió un par de años más, consiguieron la dirección de un señor que curaba. Él les dijo que estaba muy trabajada, algo que, ya sabían desde hace mucho tiempo.
Le dijo que no podía ayudarla porque la persona que hizo aquel trabajo era muy fuerte, que al parecer había tomado una foto de ella y consiguió un poco de su cabello. Y eso lo puso adentro de una caja en forma de ataúd y además le puso más cosas y luego lo cerró muy bien, tal vez con clavos, y lo enterró profundamente en el cementerio. Y que mientras no consiguieran aquellas cosas, aquella cajita en forma de ataúd, mi tía siempre estaría así, con la brujería encima. Ellas le rogaron por su ayuda. Él dijo que solo podía aminorar los males, puesto que la venganza de aquel hombre era mortal, y que fueran varias veces a verlo para tratar de aminorar la situación. Debido a la plática, sus padres fueron a ver a Rigoberto para decirle que sabían qué estaba haciendo y que dejara de hacerle el daño a su hija. Pero él lo negó rotundamente, dijo que no sabía nada, por lo que fue inútil conseguir información. Nos terminamos el chocolate y nos fuimos al piano, donde ella se sentó en su banco de madera de color negro y acariciando las teclas me dijo que habían pasado los años y jamás se dio cuenta de que alguien estuviera enamorado de ella. Su madre le decía que había hombres interesados y sin embargo ella estaba ciega ante ellos. Solo quería tocar y dedicarse a la música. Siguió con sus achaques y estaba resignada a que siempre sería de esta manera, que Rigoberto se casó con una mujer a la cual maltrataba mucho y con los años ella se cansó de los golpes y maltratos, por lo que le quitó la vida. No la metieron presa porque se determinó que fue en defensa propia, así que jamás se pudieron enterar de dónde estaba enterrado aquel ataúd con sus artículos personales. Y mientras empezaba nuevamente a tocar la canción de La vida en rosa, me dijo que al menos tiene ganas de seguir viviendo así, con todos sus males, que la música la llena y que tal vez no haya dejado hijos, pero muchas personas se acordarían de ella, que nos tiene a nosotros, los sobrinos, y que nos ama como si fuéramos propios. Pasaron los años y mi tía falleció de edad avanzada. Siguió tocando el piano y enseñando a los niños hasta el día en que dio su último aliento. La encontró mi padre sentada en la mecedora, aquella que estaba junto a su piano, muriendo a un lado del amor de su vida. Y aunque vivió con el miedo de que la brujería fue la causante de todos sus males, eso no nubló ni endureció su corazón, sino que dio mucho amor y no solo a nosotros, sus sobrinos, sino a muchos niños y jóvenes que fueron en busca de aprender el instrumento que llenó de felicidad a mi amada tía Ernestina. Gracias a la suscriptora por la confianza. Espero te haya gustado este relato y si fue así, platícamelo en los comentarios. Además de que un like sería bien agradecido. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?